Buenos días a todos, bienvenidos. Tocaba, ¿no? Yo creo que algunos ya incluso imaginaban que si habíamos estado tomando 4 semanas para estudiar y ver qué dice la Biblia acerca del cielo, pues se hacía imprescindible ver qué dice la Biblia acerca del infierno, ¿no? La verdad que la palabra infierno es una palabra que no es muy popular. Me refiero, se siente como una palabra anticuada, como una palabra arcaica que solamente utilizan personas del pasado, ¿no? Personas anticuadas que creen en mitos, personas de la era prehistórica, pero como he dicho, a pesar de ser una palabra anticuada, es una palabra que se usa mucho. Hoy en día la utilizamos mucho, ¿no? Por ejemplo, hace unos cuantos años, el diario El País escribía en una de sus páginas lo siguiente: el infierno del 11S desde el centro. Básicamente era la rememoración de lo ocurrido en los atentados de las Torres Gemelas, y al parecer había el escrito de la orden judicial de 12.000 páginas describiendo con muchos detalles todo lo que había ocurrido, ¿no? El periodista que redactó este artículo a eso lo llamó el infierno, ¿no? Una situación horrible, una situación de muerte, de dolor, etcétera, injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, algunas personas de la iglesia que estábamos estudiando en IFTE, acordaros, en finales de primavera, hicimos un viaje a Israel, y una de las cosas más curiosas que estuvimos visitando fue el Mar Muerto. No se ve muy bien ahí el termómetro, pero nosotros llegamos y la temperatura ambiente era de 46 grados y el agua, donde nos bañamos, estaría a unos 35 o 36 grados, ¿no? De hecho, cuando llegamos aquí, lo primero que dijimos cuando abrimos la puerta del coche, que tenía aire acondicionado, es: esto es el infierno, ¿no? O sea, el calor era horrible, era terrible. Yo creo que nunca jamás he pasado tanto calor como el que pasé ahí, ¿no? Pero también, y esto nos suena mucho, la palabra infierno se utiliza a veces para describir algunas comidas, ¿no? El chorizo del infierno. ¿Quién no lo conoce, no? El chorizo hecho a las brasas, ¿no? Esto y otros muchos ejemplos nos muestran que algunas personas se acercan al concepto del infierno más que otras, ¿no? Algunas se acercan más a esta realidad, aunque en nuestra sociedad el sentido del infierno es algo que se ha evaporado, que ha desaparecido, que no está ahí, ¿no? En especial en la sociedad occidental. ¿Por qué hablar del infierno? ¿Por qué hablar ahora del infierno? Bueno, en particular a mí hay dos cosas, más que dos cosas, hay dos textos bíblicos, hay más, ¿no? Pero en concreto hay dos que son los que me han motivado a tomarme un tiempo para estudiar y compartir con vosotros qué es lo que dice la Biblia acerca del infierno. Y la primera de ellas, no voy a poner los textos ni los voy a explicar, pero sí los voy a mencionar. El primero de ellos es, acordaos cuando Jesús está en la casa de Simón, de este fariseo, y de pronto llega María y derrama sus lágrimas sobre los pies de Jesús y derrama el perfume este tan caro, ¿no? No sé si os acordáis. Ese es un pasaje. Y luego hay otro pasaje que está en Mateo 15, Mateo 18, del 23 al 35, donde Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tendré que perdonar a una persona? Acordaos, ¿no? Y luego Jesús le cuenta la parábola de los 2 deudores, ¿no? Y aunque hay muchas cosas que aprender de esas dos historias, incluida la parábola, sí que hay un principio general a ambas historias, y es el siguiente: o sea, es imposible entender y disfrutar del Evangelio si no meditamos de lo que hemos sido salvados. Yo no puedo saber el valor de una cosa si no sé realmente qué beneficios esa cosa me proporciona. María, la mujer que lloró en los pies de Jesús y que derramó ese perfume tan caro, había entendido de que había sido rescatada por Jesús, y su respuesta fue una respuesta de gratitud. Entregó todo lo que tenía. Ese perfume era el ahorro de toda su vida. En cambio, Pedro
necesitaba entender cuál era el sentido profundo de haber sido perdonado. La idea de la condenación eterna no es popular. O sea, sal a la calle y pregúntale a alguien acerca de la condenación eterna y te va a decir que eso es una locura, lo que tú estás totalmente mal de la cabeza, ¿no? Especialmente en una era en la que vivimos del pensamiento positivo. Y dice, hay un gurú de la autoayuda que dice lo siguiente, dice, y lo voy a leer textualmente, dice, los ganadores tienen el hábito de fabricar sus propias expectativas positivas antes de que ocurra la acción. No sé si estáis entendiendo lo que está diciendo esta persona. Esta persona está diciendo, si tú quieres que algo sea realidad, lo único que tienes que hacer es imaginarlo y pensarlo. Y entonces se convertirá en realidad. Pero esto es verdad. Es verdad que lo que nosotros imaginemos y deseemos se conviertan en una realidad. Es una idea muy atractiva y muy seductora, ¿no? De hecho, en muchas iglesias se predica así. Se llama el pensamiento positivo, ¿no? Declara y Dios va a hacer, ¿no? Pero en realidad hay una verdad aplastante que destroza todo esto, ¿no? Y es que lo que deseamos o queremos no puede alterar a lo que ya existe. No podemos cambiar lo que ya existe. No podemos cambiarlo. Podemos hacer pequeñas variaciones en algunas cuestiones personales, pero hay cosas que ya existen y que no podemos cambiar. Las cosas no son como yo quiero, sino son como son. ¿Por qué digo esto? A lo mejor algunos preguntáis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver en lo siguiente. La Biblia es muy clara respecto a ciertas cosas, una de ellas es el infierno. Por lo tanto, por mucho que yo quiera imaginar otra realidad, esa realidad no es la realidad, sino la que describe la Biblia. Y la Biblia nos habla no solamente del mundo visible, cómo funciona y su problemática, sino que nos habla del mundo invisible, que tiene que ver con el cielo y tiene que ver con el infierno. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia que es el infierno? Bueno, en líneas generales, el infierno es el destino de aquellas personas que afrontan la muerte sin haber conocido íntimamente a Dios por medio de Jesús. Hay muchos más matices, se podría describir de otra forma, pero en realidad las personas que van al infierno son aquellas personas que no han restaurado una relación con Dios a través de Jesús. Y quiero decir algo, o sea, el tema del infierno no es un tema que a mí me encante. De hecho, entiendo que es un tema que no nos gusta. No es un tema fácil, es un tema doloroso y es un tema que nos confronta con una realidad que no podemos desconectar del carácter de Dios. No podemos quitar el infierno de lo que significa todo lo que Dios ha preparado y de su carácter, como es Él, ¿no? Es algo que no nos va a gustar escucharlo, pero necesitamos escucharlo, es algo que necesitamos escuchar. Así que hoy mi intención es que en dos grandes bloques veamos primero cuál es el sentido de la palabra infierno, muy brevemente. Esta parte va a ser un poquito más técnica, o sea que os pido paciencia, pero nos va a ayudar a entender de dónde viene esta palabra. Y después, como veis en vuestro bosquejo, vamos a mirar 4 razones por las que necesitamos pensar o meditar en el infierno. Así que vamos a arrancar con la primera parte. ¿Cuál es el origen y el significado de infierno? Es muy interesante que desde los orígenes de la humanidad, desde el principio que se tiene conciencia de la existencia del ser humano, siempre, independientemente de la cultura, siempre ha habido una visión de que las personas después de morir seguían existiendo. Lo creían los egipcios, lo creían los mayas. De hecho, hay muchos vestigios históricos donde vemos que de alguna manera preparaban ese momento de la muerte porque estaban totalmente convencidos que después de la muerte había otra cosa. No en la tierra, en otro sitio, pero estaban convencidos. Era una realidad profunda que estaba dentro de los seres humanos y sigue estando, ¿no? Así que, independientemente de esto, obviamente la Biblia lo afirma, que después de la muerte hay algo más. Ya hablamos del cielo y hoy estamos hablando de esta otra parte antagonista, el infierno, pero la Biblia fundamentalmente utiliza 3 palabras para referirse al cielo. Hay una cuarta palabra, tartesos, pero bueno, estas 3 digamos que son las más importantes y como no quiero hacer esto muy extendido, pues solamente quiero compartir con vosotros estas 3. La primera de ellas es Seol, que os sonará a todos, especialmente porque es la que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la región de los muertos, es decir, justamente a donde va una persona donde muere. También se traduce
con el sentido de la muerte de la tumba, el sitio donde van los hombres cuando mueren, o también en algunos momentos como un lugar de castigos para los malvados. Así que cuando vayáis leyendo el Antiguo Testamento y veáis esta palabra, recordad que está relacionada con este concepto del infierno. Luego hay otra palabra más que también os va a sonar mucho, que se llama Hades, que es la traducción griega de la palabra hebrea Seol, y tiene un sentido de ser el lugar totalmente opuesto al cielo. No quiero daros versículos porque tampoco quiero extender mucho esto, ¿vale? Pero acordaos de esto cuando estéis leyendo la Biblia, acordaos cuando van apareciendo estas palabras y entendáis cuál es su significado, ¿no? Y también esta palabra, Hades, Jesús la utiliza en una ocasión para hacer referencia a todo aquello, es como la sede central del mal, ¿no? Si os gusta Star Wars, es como la estrella negra. Cada vez que se habla del Hades, se está visualizando el lugar donde se concentra toda la maldad. Y por último, y esta es la palabra más importante, que especialmente se usa en el Nuevo Testamento, porque es una palabra griega, es la palabra Gehenna, ¿vale? Y esta sí tiene un sentido mucho más cercano de lo que es el infierno. Y es muy importante, hay una cosa muy importante, a veces no nos fijamos cuál es el origen de las palabras y eso hace que perdamos la realidad del sentido que cargan estas palabras. Para entender cuál es el sentido de Gehenna tenemos que hacer un poquito de recorrido histórico hacia atrás. Nos tenemos que ir al año 750 a.C. y recordar quién estaba reinando en Judá. En Judá estaba reinando un rey que era terrible, que se llamaba Acaz, el rey Acaz. El rey Acaz, entre otras muchas cosas, practicaba algo tremendamente repugnante y ofrecía sacrificios humanos. ¿Qué tipo de sacrificio humano? Bueno, lo que hacía el rey Acaz es que había tomado algunas prácticas de unos pueblos que había exteriores y lo que hacían eran sacrificaban bebés. ¿Cómo lo hacían? Tenían una estatua de bronce que calentaban por dentro, la ponían al rojo vivo y esa estatua tenía unos brazos extendidos. Entonces colocaban a niños pequeños ahí y los niños caían al interior de la estatua y eran quemados vivos, ¿no? Dicen algunos historiadores que para evitar que se escuchasen los gritos había alrededor gente con tambores y con instrumentos para que no se escucharan los gritos, ¿no? Bueno, ¿dónde hacía esto el rey Acaz? Lo hacía en un lugar que se llamaba el Valle del Hijo de Hinnom. La foto es muy pequeña, ¿no? Pero ese valle está justamente en la cara suroeste, si no me equivoco, de lo que es la ciudad antigua de Jerusalén, que está por aquí. Pues el Valle del Hinnom está justamente en esta zona de aquí, el Monte de los Olivos queda por aquí detrás. En esta zona era donde tenían esa estatua y donde sacrificaban a los bebés, buscando obviamente el favor del dios Moloch. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, el tataranieto de Acaz, que era el rey Josías, fue el que, movido por amor a Dios, destruyó absolutamente todo esto y prohibió la práctica tan horrible y tan asquerosa de este tipo de sacrificios. Y una de las cosas que hizo él, para evitar que nadie fuera a este lugar a hacer lo mismo, es convirtió el Valle del Hijo de Hinnom en un basurero. ¿Qué hacían? Tiraban todos los desperdicios a las basuras. ¿Por qué? Porque era una forma de convertir ese lugar en un lugar impuro y en un lugar impuro no se podían ofrecer sacrificios. Así que Josías fue muy táctico en esto y no solamente tiraban allí los restos de la porquería, sino que también tiraban animales muertos y los cuerpos de los criminales. Para evitar que se contaminasen, lo que hacían era prender fuego y mantenían aquello siempre con un fuego constante, ¿no? Por eso un autor bíblico, hablando acerca de este lugar, dice o decía que las llamas en ese sitio nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. Era un sitio asqueroso, horrible, pero donde siempre había fuego y donde siempre había podredumbre, ¿no? Y de todas las palabras, como he dicho, Gehenna es la única palabra que refleja de una manera cercana cuál es el sentido del infierno. Sé que he ido un poquito rápido, pero bueno, ya tenéis más información para que cuando estéis leyendo el Nuevo Testamento y veáis la palabra infierno, podáis asociarla con todo esto que yo he dicho, ¿vale? Y pueda tener un sentido mucho más profundo.
Ahora, sabiendo cuál es el sentido de esta palabra, quiero que me acompañéis para ver 4 razones por las que es importante o por las que necesitamos pensar en el infierno, ¿no? Algunas de ellas puede que os sorprendan. La primera de ellas es porque Jesús enseñó acerca del infierno más que nadie. Más que nadie. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra Gehenna 12 veces. Y de esas 12 veces, 11 las dice Jesús. No sé, a mí me parece muy interesante, ¿no? Además, cuando Jesús habla del infierno, no da una visión ahí medio oculta, no. Jesús no tiene pelos en la lengua. Él habla claramente de cómo es ese lugar. ¿Qué dice Jesús del infierno? Bueno, Jesús del infierno dice cosas como las siguientes. He usado muchos textos de Mateo, así que voy a tratar de no leerlos demasiado rápido para que entendamos y podamos ver el énfasis de Jesús que le da al infierno, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 25, versículos 41 y el 46, Jesús dice: pues dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46 dice: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna, ¿no? O sea, Jesús es muy claro de cómo es este lugar. Él dice que hay un sitio donde hay un fuego y un castigo eterno, y que ese lugar es destino final de todas aquellas personas que lo han rechazado a Él, que han rechazado a Dios. Eso es lo que dice Jesús. Jesús no trata de excusar esto. Ahora, es interesante que pensemos en qué significa rechazar a Dios. ¿Qué es rechazar a Dios? ¿Qué es rechazar a Jesús? Quiero que pienses un instante en eso. ¿Cómo lo definirías? Es fácil, es muy fácil que pensemos que rechazar a Jesús tiene que ver más con una actitud visible externa. Tiene que ver más con quizá pues no venir a la iglesia, o quizá no estar interesado en que nadie me hable del Evangelio, o quizá no creer en Dios, o quizá no tenerlo en cuenta, no considerarlo. Y sí, eso puede ser una forma de rechazar a Dios, pero hay otras formas mucho más sutiles de rechazar a Dios. Se puede rechazar a Dios de formas muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es viviendo una vida religiosa o moralista que busca ganarse a Dios. Yo puedo rechazar a Dios buscando a Dios de una forma moralista. O sea, tratando de ganarme mi lugar en el cielo haciendo cosas para Dios. Tratando de ser una buena persona. Tratando de mejorarme. La vida de estas personas externamente parece que están bien, pero en el fondo lo que buscan, como he dicho, es ganar por sus propios méritos la aceptación de Dios. Y además estas personas suelen ser muy críticas con las demás y se sienten siempre superiores al resto, aunque no lo digan, porque se ven que están bien. Pero hay otra forma también de rechazar a Dios. Y es justamente viviendo una vida inconsistente en la que digo una cosa, manifiesto una cosa, pero en realidad vivo de otra forma distinta. Digo algo, pero luego vivo de una forma distinta, ¿no? Este tipo de personas afirman y están convencidas de que creen una cosa, de que creen en Jesús, de que creen en el Evangelio, de que lo entienden, pero hay evidencias reales de que no están viviendo lo que expresan. Están autoengañados y ciegos. Son personas que no tienen hambre, que realmente no tienen, suelen ser indiferentes, muestran poco deseo por crecer espiritualmente. La vida cristiana no es plana. La vida cristiana no es plana, la vida cristiana tiene altibajo. El problema es que si mi vida cristiana es plana, puede que probablemente yo esté viviendo rechazando a Dios y no me dé cuenta de ello, esté viviendo ciego, ¿no? Además, en ambos casos de estas dos personas, una cosa que caracteriza que han rechazado funcionalmente a Dios es que no tienen luchas. No tienen lucha, no pueden compartir ningún tipo de lucha, no tienen un crecimiento, no hay en su interior, no hay lo que Romanos 7 expresa, ¿no? El Espíritu de Dios tratando de transformarme y poco a poco y luchando contra mi propio yo, ¿no? No existe eso, no hay lucha, ¿no? Jesús dice que estas personas se han entregado a su propio formato de salvación. Que en realidad el pecado es eso, el pecado es busco el camino que yo
Establezco para generar mi propia salvación, mi propio cielo, me convierto en mi propio salvador. Y en cualquiera de estos tres casos, tanto la persona que rechaza como la que es moralista, como la persona que vive de una manera totalmente inconsistente, estas tres personas están en el peligro del infierno de fuego. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? ¿Qué dice Jesús de este lugar? ¿Qué características tiene este lugar? Bueno, en Marcos 9, del versículo 43 a 44, dice, hablando Jesús de esto, ¿no? Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno. El fuego inextinguible, lo primero que dice es que es un fuego inextinguible, que ya hemos dicho, que tiene un sentido de algo que no se apaga nunca. Y luego dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, ¿no? Qué interesante que Jesús reitere tanto esta idea, ¿no? Que repita una y otra vez esta idea. Por lo menos la imagen es terrible. O sea, creo que como poco eso comunica algo terrible, ¿no? Porque las personas que van a este lugar, que van a estar en este lugar, van a experimentar una descomposición física que nunca va a terminar, que nunca va a acabar. Por eso dice que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Yo no sé si alguna vez habéis escuchado esto, ¿no? Pero los médicos dicen que el ser humano tiene un mecanismo para que cuando empieza a experimentar mucho dolor, lo que hace es, se desmaya, se desconecta. Es una forma de evitar que sufra tanto, se desconecta. Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí es que ese mecanismo en el cuerpo que van a recibir estas personas que van a ser resucitadas y van a ir al infierno, no va a tener ese mecanismo. No se van a desconectar del dolor. Es más, van a tener un cuerpo que pueda percibir el dolor con mucha más profundidad de la que podemos percibirlo nosotros. Un sitio terrible. O sea, Jesús podía haber escondido todas estas cosas, pero no, Él es muy claro, ¿no? Él es muy claro con ese lugar. Quiero también que pienses un momento en lo siguiente. ¿Qué es la cosa más dolorosa que puede experimentar un ser humano? ¿Qué es lo que más le puede doler a un ser humano? ¿Qué puede ser lo más doloroso? Lo más terrible. ¿Qué es a qué debemos tenerle a más miedo de todo? De toda experiencia que podamos tener. Quizá que te quemen vivo. Que te quemen vivo o quizá que te arranquen alguna parte del cuerpo sin dormirte o que una intervención quirúrgica sin anestesia o que te asfixien o que te ahoguen en agua y no te dejen salir. O quizá ver la muerte de alguien que quieres mucho en primera línea y no poder hacer nada. Voy a dejar que Jesús conteste a esta pregunta, ¿no? Jesús dice en Mateo 10:28, dice a sus discípulos, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A ver, Jesús le está diciendo esto a sus discípulos y muchos de sus discípulos, ¿sabéis lo que iban a pasar? Iban a pasar momentos donde lo iban a azotar, algunos de ellos lo iban a aserrar, otros de ellos lo iban a crucificar, otros de ellos iban a ser quemados vivos y utilizados como antorcha. Y Jesús lo que le está diciendo es que deben tener más miedo al sufrimiento que hay en el infierno que a la peor de las torturas que puedan sufrir en la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Eso le está diciendo Jesús. Es más, Jesús le está diciendo también que el infierno no es solo un lugar de sufrimiento espiritual, sino también es un lugar de sufrimiento físico. Físico, por eso una y otra vez Jesús lo describe como un fuego doloroso y un lugar de oscuridad exterior, lleno de terrible miseria, de infidelidad, insatisfacción. No solamente es un sentido, no solamente es una experiencia en nuestra mente, sino también es una experiencia en nuestra parte física externa, en nuestro cuerpo. Jesús mismo dice también lo siguiente, ¿no? Dice, hablando en la parábola del siervo inútil, ¿no? Y dice, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, y así será el llanto y el crujir de dientes. Fijaos, ¿no? La idea de oscuridad. La oscuridad, estar en un sitio totalmente oscuro, donde nunca hay luz, y donde solamente se escucha el sufrimiento de otras personas que están allí, ¿no? Gente que está llorando.
Yo, como poco, llego a la conclusión, después de ver todas estas cosas que dice Jesús, que si para alguien que es el autor del amor y de la gracia, porque cuando pensamos en Dios y en el Dios de amor, la primera imagen que nos viene es Jesús. Es Dios encarnado, acercándose a las personas, mostrando amor, mostrando misericordia, abrazando, pero ese mismo Dios encarnado habla de esto. Y es el que más habla de esto, más que Pablo, más que otros. Por lo tanto, el infierno es un tema relevante. Y es una verdad que necesitamos pensar y meditar más a menudo. Porque Jesús trató esto, porque Jesús enseñó acerca de esto. Y porque está ahí escrito para nosotros. ¿Vale? La segunda de las razones por las que necesitamos meditar el infierno es porque nos recuerda nuestra infinita dependencia de Dios. El infierno nos recuerda que somos plenamente dependientes de Dios. Cuando pensamos en todas las figuras y las descripciones acerca del infierno que hay en la Biblia, la mayoría de expertos y teólogos dicen que en realidad, en gran manera, son formas metafóricas. Es decir, no se está hablando de un fuego real, son metáforas, ¿vale? Es una forma de explicar algo que es difícil de explicar. Incluso Jonathan Edwards, un teólogo muy conocido, americano, dijo que cuando se usan metáforas en la escritura acerca de cosas espirituales, ellas no llegan a la verdad literal. Ellas no pueden describir la verdad literal. No sé si os acordáis, pero la semana anterior estuvimos diciendo que las figuras de Apocalipsis no pueden expresar la realidad de cómo va a ser la vida en el cielo. Eso no quiere decir que no tengan relación con lo que expresan, ¿no? Sino que lo que ocurre es que se quedan cortas, no alcanzan. En el caso del infierno es igual. Cualquier descripción que encontramos en la Biblia acerca de cómo es el infierno es infinitamente inferior a lo terrible que es ese lugar. Ahora, cuando Jesús habla de la oscuridad y del fuego, ¿qué representan esto? Bueno, la oscuridad y el fuego del infierno representan la pérdida eterna e irreversible de Dios. Esto es muy interesante porque este argumento vamos a continuar desarrollándolo a lo largo del punto siguiente también, ¿no? Hay una percepción incorrecta de que el infierno es el lugar donde Dios te manda si no te has portado bien durante el tiempo que has estado en la tierra. Hay una visión donde dicen, bueno, es que el infierno es un sitio donde Dios te va a llevar, o sea, Dios te da una oportunidad y si durante el periodo que tú estás viviendo aquí vives bien, entonces vas a ir al cielo. Y si vives mal, vas al infierno. Pero en realidad eso no es así. Y esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque remarca un aspecto interesante y que está latente en la Biblia, es la pérdida eterna e irreversible de Dios. ¿Vale? Eso es parte del infierno. La oscuridad se refiere al aislamiento y el fuego al proceso de desintegración que se produce cuando el ser humano está separado de Dios. La descomposición es el resultado de estar separado de Dios. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano entonces? Bueno, lo peor que le puede pasar a un ser humano es justamente las palabras que Jorge ha expresado aquí cuando estaba presidiendo, ¿no? Esas palabras que Jesús le dijo a un grupo de personas que eran cristianas y que predicaban el Evangelio y que decían conocer a Jesús. Él le dijo, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. La peor cosa que nos puede ocurrir es que Jesús nos diga, apartaos de mí. Eso es lo peor que te puede ocurrir. Y esto es así porque cuando fuimos creados, en Génesis 2, fuimos creados para estar conectados a Dios, para tener una relación con Él. Dios está en todos lugares, Dios está en todos los sitios. En realidad, Dios no se aparta de nosotros, no se puede apartar de nosotros, porque Él está en todos sitios. Él está en todos lugares, no podemos huir de su presencia. O sea, es una realidad, no podemos hacerlo, ¿no? De hecho, incluso Dios mantiene no todas las cosas, sino el mismo infierno también lo mantiene Él, ¿no? Ahora bien, lo que hace el pecado justamente es separarnos de la presencia de Dios y de su rostro. Hace que nosotros huyamos de Él y corramos. Así lo expresa el profeta Isaías, ¿no? Dice, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados,
vuestra intención es de construir una vida donde realmente estáis disfrutando, sustituye iniquidades por todo aquello que impide o que implica la separación de Dios, ¿no? El pecado. Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados. Le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. En realidad no es Dios el que se marcha, sino somos nosotros los que nos marchamos, ¿no? Todo lo que anhelamos, deseamos y buscamos con intensidad, como ser amado, todos aquí buscamos ser amados, ser protegidos, necesitamos sentirnos protegidos, necesitamos encontrar valor, queremos disfrutar de las cosas, buscamos la felicidad y luchamos por la felicidad. Pero todas esas cosas solamente están presentes en Él y con Él. Eso es lo que ocurrió cuando Dios creó al ser humano. Les dijo, todo lo que tú necesitas y todo lo que tú quieres y todo lo que tú eres, lo tienes en mí. Solamente con Él. Dios para el ser humano es como el aire para respirar. ¿Qué pasa si dejas de respirar? Te voy a decir lo que pasa. Cuando uno deja de respirar, se va muriendo poco a poco. Va perdiendo la vida poco a poco, hasta que al final te quedas sin vida. Y Pablo expresa este proceso de esta forma, ¿no? Él dice, estos, hablando de los que abandonan a Dios, los que se separan de Él, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y Pablo aquí utiliza una palabra, habla de destrucción. Hay algunas perspectivas dentro del cristianismo que dicen que cuando uno muere, lo que ocurre es que, bueno, si mueres en Cristo, vas al cielo, pero si no, lo que ocurre es que tu alma se destruye, desaparece, desintegra. Pero Pablo aquí no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo aquí, y fíjate que él utiliza eterna, un adjetivo eterno, una destrucción no puede ser eterna. O sea, destruir algo eternamente es destruir algo que es eterno. Por lo tanto, si esa destrucción es la destrucción de una persona, de un ser humano, quiere decir que en ese estadio es eterno también. Pero el punto no es ese. El punto que Pablo está diciendo es que lo que ocurre es que los seres humanos en el infierno van a dejar de ser humanos. Van a dejar de ser humanos. ¿Sí? El alma allí, en el infierno, va a ser incapaz de poder llevar a cabo todo lo que hace un ser humano. Es decir, no podrá razonar, no podrá sentir, no podrá amar, no podrá dar amor, no podrá dar alegría ni recibir alegría. Perderá todo eso. En realidad el infierno deshumaniza al ser humano. Algunos piensan que el infierno es un sitio muy divertido, pero no es un sitio divertido, es un sitio terrible, donde nadie querría estar, si lo conociera y lo supiese. ¿Por qué se deshumaniza? Porque en realidad el ser humano fue creado para encontrar su maximización como ser humano con Dios, en una relación con Dios, en la presencia de Dios. Fue creado para adorarlo y para disfrutarlo. Y la verdadera vida humana fluye de ahí, fluye de eso, fluye de esa relación con Dios. Si no hay relación con Dios, si no está restituida, no hay verdadera vida humana. Tercer aspecto de por qué es importante meditar en el infierno. Porque nos alerta del peligro que supone vivir la vida para nosotros mismos. ¿Cuál es el castigo más justo que Dios le da a los que rechazan? ¿Cuál sería el castigo más justo? Si pensamos en la justicia de Dios, quizás el castigo más justo sería enfermedades eternas, que esa persona viviera una enfermedad eterna, o un accidente, o incluso fuego cayendo del cielo, o incluso vivir toda la eternidad en un lago de lava o de fuego, o vivir atravesado con cosas. Pero mira lo que Pablo dice, ¿no? Mira lo que dice Pablo acerca de cuál es el castigo que Dios le da a los que le rechazan. Aquí está, perdón. Dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos del 24 al 26, 28. Fijaos, ¿no? Está subrayada
lo que repite Pablo ahí, dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esta razón, Dios los entregó otra vez a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Daros cuenta, o sea, ¿cuál es la respuesta de Dios hacia las personas que lo rechazan? Cuando Pablo define ahí, los entregó, no está diciendo que Dios los obligó a hacer eso, sino algo totalmente diferente, que Dios soltó las manos y les dijo, ¿vale? ¿No me queréis a mí, que es en quien tenéis todo lo que necesitáis? Haced lo que queráis, vivid conforme a vuestra voluntad. Dios dijo que vuestra voluntad se haga. Y es que el peor castigo que Dios puede dar a las personas que lo rechazan es dejar que sus deseos egoístas se cumplan. Ese es el peor castigo. Dejar que vivas conforme a tu propia voluntad. Porque el deseo más profundo del corazón humano sin Jesús es la independencia. Es vivir de forma independiente. Es elegir tu propio camino, elegir tu propio sendero, seguirlo, tomar tu propia dirección. Pero además, esto parece que es muy buena idea, pero lo que hace realmente es destruirnos. Destroza, arruina nuestra capacidad de poder elegir, amar y disfrutar, y además nos hace ciegos a nosotros mismos y a la realidad de los demás. Nos convierte en personas egoístas, aisladas y personas que no son capaces de poder vivir la vida. ¿Cómo definimos entonces el infierno a la luz de esta realidad? Bueno, el teólogo J.I. Packer, que tenemos algunos libros ahí en la biblioteca, él lo hace así, ¿no? Y me encanta la definición que él utiliza. Fijaos, ¿no? Lo elegante de la definición. Él dice, las escrituras ven el infierno como elegidos por las personas. Qué interesante esto, ¿no? Las escrituras ven el infierno como elegidos por las personas. Aparece como el gesto de Dios de respeto por la elección humana. Todos reciben lo que realmente eligieron, ya sea estar con Dios para siempre, adorándolo, o sin Dios para siempre, adorándose a sí mismo. Fijaos qué diferente la perspectiva que la Biblia nos presenta del infierno a cómo se entiende. Hace un instante dije, no, es que Dios es terrible porque en realidad ha creado un sitio horrible para que la gente que no hace lo que Él dice, la manda ahí. Eso es injusto y además eternamente. No, el infierno existe porque las personas eligen ir allí. Eso es lo que está diciendo este teólogo y lo que la Biblia nos muestra, ¿no? La verdad que a pesar de esto, hay poca gente que hoy en día tenga miedo al infierno. Muy poca gente, muy poca gente. Entre otras cosas porque piensan que es injusto que Dios castigue eternamente a gente que se equivoca mientras está en la tierra. Eso es injusto, ¿no? Y además, quizá lo menos conocido es el hecho de que nadie se cree que es lo suficiente malo para ir al infierno. Sí, hay algunas excepciones, ¿vale? Sí, Hitler y Kim Jong y otros muchos, Saddam Hussein y otros muchos que esos sí merecen estar en el infierno porque son mucho peores. Pero en realidad nosotros no somos tan malos como para estar allí, ¿no? Nunca nos planteamos eso. Ahora, ante estas dos perspectivas hay formas, o sea, ante estas dos perspectivas de tratar de eludir el infierno y decir, bueno, en realidad esto no es tan relevante, la Biblia es clara porque enseña una cosa, y es que las personas obtienen en la otra vida lo que han deseado y han buscado en esta. ¿Quiénes van al infierno? Los que han deseado y han buscado eso en la vida, en esta vida. Solo hay dos opciones. Tener a Jesús como anhelo y fuente de satisfacción por medio del Evangelio, o tenernos a nosotros mismos como nuestros propios salvadores y dueños. Solo hay dos opciones, no hay tres opciones, no te engañes. Solo hay dos. ¿Por qué? Porque el infierno es simplemente el camino,
libremente elegido para siempre. Es la elección que tú has tomado aquí, pero extendida hasta el infinito. Es a donde querías ir. Salimos corriendo de la presencia de Dios y lo que hace Dios es entregarnos activamente a nuestro deseo. Además, Tim Keller describe esta entrada al infierno de la siguiente manera. Él dice, el infierno es una prisión en la que nosotros, las personas que van allí, cerramos las puertas por dentro y por lo tanto Dios las cierra por fuera. No es que Dios nos obligue a ir allí. Dios no nos obliga a ir allí, vamos nosotros solos. Y no solamente vamos allí nosotros solos, sino que entramos, cerramos las puertas y no estamos dispuestos a que Dios haga nada más. Dios ya no puede hacer nada más y por lo tanto Él cierra por fuera. Así que nadie va al infierno, sino elige ir y quedarse allí. Y la cuarta y última causa de por qué necesitamos meditar y pensar en el infierno, y con esto ya voy terminando, es que es la única forma de entender cuánto nos amó Jesús. De la misma manera que he empezado, hablando de estas dos personas, de María Magdalena y de Pedro, y de la necesidad de encontrar el contraste de lo que fueron rescatados y salvados y perdonados, nosotros también necesitamos hacer esto a menudo. Ya hemos dicho que el peor de los castigos existentes en el universo es estar o ser privados de la presencia de Dios, ¿no? Pero a pesar de que nos cuesta creerlo, necesitamos pensar un momentito en el concepto de la gracia común. ¿Y por qué? A ver, ¿qué es la gracia común? La gracia común es la realidad que se describe en este versículo, que está en Mateo 5:45. Dice, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Obviamente esto está conectado a algo que Jesús estaba diciendo acerca a sus discípulos y a otros. Y termina este versículo diciendo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es algo que Dios está dando a todo el mundo ahora mismo, independientemente de si ha corrido y ha escapado y no quiere tener cercanía con Él, no quiere acercarse a Él, no quiere aceptar el Evangelio, no quiere conocer a Jesús. Incluso a estas personas Dios les da gracia común. La gracia común es lo que permite que esas personas estén vivas, lo que es que tengan alimento, que tengan relaciones. Es más, es lo que permite que aún, aunque veamos que las cosas funcionan mal, yo no sé si habéis visto algún informativo, pero no sé, será que antes no lo veía tanto como ahora, pero cada día muere más gente. O sea, matan a personas a punta de pistola, cosas terribles, cosas... Hay un revuelto entre todo lo que estamos viviendo, entre unas cosas y otras, ¿no? Bueno, aún estando en este nivel de caos el mundo, aún sigue habiendo bondad y aún sigue habiendo personas que hacen cosas por otras personas sin ser creyentes. Esto no es porque sean estupendas, esto es la gracia común de Dios. El mundo no está peor de lo que debiera estar porque Dios tiene misericordia. Esto es la gracia común. ¿Por qué quiero pararme en este punto? Bueno, porque esto nos va a ayudar a entender qué experimentó Jesús en la cruz. ¿Qué vivió Jesús en la cruz? Jesús lo que vivió en la cruz es la pérdida plena de la presencia de Dios. Jesús en la cruz experimentó estar totalmente apartado del rostro y de la cercanía de Dios. Eso es lo que experimentó Jesús. Eso fue lo más doloroso que el Hijo de Dios sufrió. A él los azotes eran como picaduras de mosquito. Realmente lo que hizo que Jesús sudara gotas de sangre y se angustiase hasta la muerte era que tenía que afrontar la separación plena de su Padre. Que tenía que separarse completamente de su Padre. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en la cruz, lo que estaba probando Él en esa experiencia era el mismo infierno. Cuando pensamos en el pecado a veces pensamos solamente en acciones. Bueno, pecado es hacer un montón de cosas que están mal, es actuar mal, pero quiero que nos paremos un momentito, y estamos ya casi terminando, a pensar en esto, ¿vale? Vamos a utilizar un poco la lógica. Si la deuda del pecado, si nuestra huida de Dios, nuestra apartarnos de Él, merece un castigo eterno,
individual, es decir, cada persona que muere sin Cristo paga su rechazo a Dios de una forma eterna, quiere decir que nunca terminas de pagarlo, nunca, y una persona individual lo tiene que hacer, no es que uno lo haga por todos. La cuestión es cómo Jesús pudo decir desde la cruz, consumado es. Cómo Jesús, después de 3 horas de sufrimiento en la cruz, dijo, consumado es, ya está todo hecho, ya está todo pagado. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo pagar la deuda infinita de un montón de personas en 3 horas? La única forma en la que él pudo hacerlo es porque él experimentó todos los infiernos infinitos concentrados en ese tiempo. O sea, lo que Jesús vivió fue no el infierno que nosotros merecíamos, sino algo infinitamente peor y mucho más profundo. Algo que ni siquiera nosotros podríamos soportar juntando todos nuestros merecidos infiernos y con ese cuerpo que yo he dicho antes, preparado para sufrir. Eso es lo que Jesús soportó por nosotros. Y puede que esto no nos afecte mucho si no consideramos el tipo de relación que Jesús perdió voluntariamente para salvarnos. A ver, si tú conoces a una persona de forma superficial y esa persona te rechaza, a lo mejor te molesta un poco, ¿vale? A lo mejor te duele un poco. Si esa persona es un buen amigo, eso te duele más. Si esa persona es tu marido o tu esposa, eso duele, ¿verdad? Y si es tu hijo o tu hija, eso duele muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuanto más íntima y larga y profunda sea una relación, más dolorosa es la separación. Y quiero que pienses esto. La relación de Dios Hijo, de Jesús, con su Padre, era una relación que no empezó en un momento determinado del tiempo, era una relación eterna. Es una relación eterna, existente desde el pasado hasta el futuro. Siempre había existido esa relación de una intimidad cercana. Ahora, pensar en la cruz es pensar en la separación de Dios consigo mismo. Yo sé que esto es un concepto complejo, pero quiero que, para que entendáis el nivel de amor que Dios tuvo que derramar hacia nosotros que no merecíamos para llegar a hacer esto. O sea, esto es una locura, piénsalo. Realmente lo que Dios hizo es suicidarse a sí mismo. Se suicidó a sí mismo, se separó a sí mismo de su propio hijo. ¿Cómo? No lo sé, no lo entiendo. Pero es algo tan increíble que muestra el nivel de amor que Él estuvo dispuesto a experimentar hacia nosotros, ¿no? Y Jesús esto lo hizo obviamente por amor, ¿no? Se adentró voluntariamente al infierno en lugar de perdernos. En vez de dejarnos que siguiéramos en esa dirección, Él se adentró al infierno y vino a rescatarnos. Y es más, no hay ningún salvador de ninguna otra religión, de ninguna otra filosofía de la humanidad que jamás haya ofrecido ese amor a ese precio. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Por eso necesitamos considerar el sentido profundo de lo que es el infierno. El infierno es nuestro destino natural. Y el cielo, obviamente, es el destino al que Dios nos invita a través de Jesús. Y quiero concluir con algo muy cortito y es recordaros que meditar en el infierno es importante. Hay más razones, hay muchas más razones. Yo solamente he dado cuatro razones, ¿no? Tener miedo al infierno es necesario, pero el miedo al infierno no tiene la capacidad de cambiarte. No me puede cambiar, no puede cambiarme. Quizá puede moverme o puede mover a las personas a reformar sus vidas solo por el miedo a no recibir lo que el infierno supone, evitar las consecuencias. Pero lo único que puede cambiarnos y librarnos de ese lugar es, por un lado, reconocer que es donde deberíamos estar y, por otro lado, abrazar el amor y el perdón de aquel que experimentó el infierno en nuestro lugar. Eso sí nos cambia. El infierno no nos cambia el amor de Cristo para que no estemos allí. Vamos a orar un momentito, ¿vale? Señor, sé que esta
esta realidad, esta verdad es difícil de digerir, es difícil de ver. Nos resulta complicado pensar en un Dios de amor y pensar en que ese mismo Dios de amor ha destinado un lugar para aquellos que lo rechazan, para aquellos que no quieren saber nada de Él. Y por un lado nos sentimos, y yo me siento indigno, pero por otro lado me siento agradecido por haber abierto nuestros ojos, por darnos a Cristo, ofrecernos el perdón y ofrecernos todo esto que buscamos en otro lugar, que en realidad nos destruye y nos termina convirtiendo en todo lo contrario a lo que es un ser humano. Agradecerte que tú desde el principio no hayas desechado todo esto, sino que te hayas involucrado de una forma personal y, como he dicho hace un instante, te hayas ensuciado yendo a los infiernos para sacarnos de allí. Y, Señor, gracias. Perdón por no valorar esta realidad. Perdón por no pensar más a menudo, no con una actitud temerosa de miedo, sino con una actitud de gratitud. Y a la vez también que esto despierte en nosotros una carga por todas las personas que nos rodean y que si realmente siguen corriendo y huyendo de tu presencia, van a estar en ese sitio. Señor, ten misericordia de ellos y utilízanos, úsanos. No permitas que vivamos indiferentes, que vivamos de una manera con tanta falta de amor o con un amor egoísta que solo piensa en uno mismo. Úsanos. Y te pido que estos mensajes y todo esto que hemos estado compartiendo realmente nos alienten y nos lleven a Cristo, nos lleven a Él, nos lleven a sus pies, nos lleven a buscarlo más. Así que agradecido por usarme y como siempre, Señor, queremos que tú seas el que crezca y que nosotros menguemos. En Cristo Jesús. Amén.